Buenos días, mi nombre es Luis Iván Martínez Otelo, soy estudiante de la Maestría de Ciencia de Datos para la materia de Tecnologías Avanzadas de Minería de Datos. La presente actividad es una introducción a la ciencia de datos, sus principales modelos y la validación cruzada. Para comenzar, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es el estudio de datos con el fin de extraer información significativa para las empresas. Un enfoque multidisciplinario que combina principios y prácticas de campo de las matemáticas, la estadística, la inteligencia artificial y la ingeniería de computación para analizar grandes cantidades de datos. ¿Para qué se utiliza la ciencia de datos? Hay 4 grandes aplicaciones de la ciencia de datos. La primera es el análisis descriptivo. Esta examina los datos para obtener información sobre lo que ha ocurrido o ocurre en el entorno de datos. El análisis de diagnóstico. El análisis de diagnóstico es un examen profundo detallado de datos para entender por qué ha ocurrido algo. El análisis predictivo. Utiliza datos históricos para hacer previsiones precisas sobre los patrones de datos que puede producirse en el futuro. Y por último, el análisis prescriptivo. El análisis prescriptivo lleva los datos predictivos al siguiente nivel. No solo predice lo que es probable que ocurra, sino sugiere una respuesta óptima para ese resultado. El objetivo final de la ciencia de datos es llegar a una etapa de maduración para que todos los modelos estén en la etapa de análisis prescriptivo. ¿Qué tipo de modelos se utilizan en la ciencia de datos? Hay 2 grandes ramas. El primero es el aprendizaje supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado existen 2 subclasificaciones, la clasificación y la regresión. El aprendizaje supervisado se define por el uso de conjuntos de datos etiquetados para entrenar un algoritmo que clasifiquen o predigan resultados de forma precisa. Por su parte, la clasificación utiliza un algoritmo para asignar con precisión de datos de prueba en categorías específicas. La regresión se utiliza para comprender la relación entre variables dependientes e independientes. Se utiliza comúnmente para hacer proyecciones como los ingresos por ventas de un negocio determinado. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado. En ese hay 2 grandes clasificaciones, el cluster análisis y la reducción de dimensionalidad. Los métodos no supervisados son algoritmos que se basan su proceso de entrenamiento en un juego de datos sin etiquetas o clases previamente definidas. Por su parte, el clúster o agrupamiento es un método para agrupar los objetos en grupos, de modo que los objetos con la mayoría de las similitudes pertenecen a un grupo y tienen menos o ninguna similitud con los objetos de otro grupo. Por su parte, la reducción de dimensionalidad. La cantidad de variables de entrada o características para un conjunto de datos se conoce como su dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad se refiere a las técnicas que reducen el número de variables de entrada en un conjunto de datos. Este se utiliza como técnicas de preprocesamiento para el entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning. La validación cruzada es una técnica para evaluar modelos de Machine Learning mediante el entrenamiento de varios modelos en subconjuntos de los datos de entrada disponibles y evaluarlos en el subconjunto complementario de los datos. Uno de los principales métodos es el método de K-Fold, el cual permite garantizar que todas las observaciones de la serie de datos original tengan la oportunidad de aparecer en la serie de entrenamiento y en la serie de pruebas. Para hacerlo, primero se empieza separando la serie de datos de manera aleatoria en K-Folds. El procedimiento tiene un parámetro único llamado K que hace referencia al número de grupos en el que se dividirá la muestra. Después se ajusta el modelo utilizando los K-1. El modelo se valida usando el K-fold restante y las puntuaciones y los errores se deben anotar. El proceso se repite hasta que cada K-fold sirva dentro de la serie de entrenamiento. La medida de puntuaciones registradas es la métrica de rendimiento del modelo. Por último, las áreas de aplicación. Algunos ejemplos son el reconocimiento de imágenes y objetos, la analítica predictiva, el análisis del sentimiento del cliente, el cual se caracteriza mediante el uso de algoritmos de Machine Learning supervisados. Las organizaciones pueden extraer y clasificar piezas importantes de información de grandes volúmenes de datos, incluir el contexto, la emoción, la intención, con poca intervención humana. Y por último, la detección de spam. Este es otro ejemplo del aprendizaje supervisado. Mediante el uso de algoritmos de clasificación supervisados, las organizaciones pueden entrenar bases de datos para reconocer patrones o anomalías en nuevos datos para organizar el correo no deseado. Como conclusión, la ciencia de datos tiene una enorme aplicación a los problemas de negocio. El aprendizaje supervisado y no supervisado se adaptan a cualquier tipo de problemas que encaran las organizaciones. Muchas gracias.